Bueno, buenos días para todas, para todos. El Archivo General de la Nación les da la bienvenida a esta cuarta versión de la Cátedra AGN, Fuentes Documentales e Investigación, con énfasis en esta ocasión en Historia Institucional e Institucionalidad. Queremos agradecerles a todos ustedes por su fidelidad, por su participación y a todos aquellos que nos estén siguiendo a través de las redes sociales. Esperamos su fidelidad en las siguientes charlas de la cátedra. Para las redes sociales también pueden enviarnos sus preguntas para ser respondidas al final de la charla inaugural del día de hoy. Bien, queremos también extender los agradecimientos a los diferentes directores de carreras de las universidades que nos apoyan, al profesor Paolo Viñolo de la Universidad Nacional de Colombia, a la profesora Ana Luz Rodríguez de la Universidad Autónoma de Colombia, al profesor Andrés Jiménez de la Universidad del Rosario, a la profesora Juana María Marín de la Pontificia Universidad Javeriana, al profesor Muriel Laurent de la Universidad de los Andes y al profesor José Rubio de la Universidad Externado de Colombia. Asimismo, agradecerle a la Dirección General del Archivo General de la Nación y a las subdirecciones del Sistema Nacional de Archivos, de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico y a la Subdirección de Gestión de Patrimonio Documental por todo el apoyo que nos brindan para que este evento pueda salir al aire, pueda ser exitoso como se espera. Bien, ustedes saben, y para los que no sepan, la certificación de asistencia a la cátedra se da para todas las personas que asistan como mínimo a 5 conferencias. Tenemos programadas 6, al menos 5 y se certifica. Y la certificación pues es electrónica a través del correo electrónico que ustedes han inscrito en la página web. Cada versión, cada charla de la cátedra requiere inscripción. Si ya se dieron cuenta, cuando se inscribieron a esta no se puede inscribir de una vez a todas, no lo deja el sistema. Es una a una. Eso es para poder controlar quién se está inscribiendo a cada una de ellas y obviamente solicitarles encarecidamente que firmen la asistencia a la entrada, para con eso ya corroboran que realmente están viniendo a la charla. Entonces, para el día de hoy, pues va a inaugurar el señor director del Archivo General de la Nación. Antes recordarles que pueden seguirnos a través de redes sociales, en Twitter, @Archivo General, en Facebook e Instagram, Archivo General. En YouTube pueden consultar Canal AGN Colombia, se llama nuestra página de YouTube, donde están puestas todas las publicaciones allí. Que consulten, por favor, la página web del Archivo General de la Nación, www.archivogeneral.gov.co. Y comentarles también, hacer un poquito de publicidad, el Archivo General de la Nación adelanta en estos momentos 2 programas radiales. Uno se emite en vivo, en directo, los viernes, hoy casualmente, sobre las 12 del mediodía a través de los 98.5 FM de UN Radio. El programa es interesantísimo, hay invitados muy interesantes con temas que son muy de actualidad, pero que hacen referencia a toda la documentación histórica. Y tenemos otro programa virtual a través de la emisora del Instituto Caro y Cuervo. Esa se llama C&C Radio. Ustedes pueden ingresar a la página del Caro y Cuervo, ahí está el link de la emisora, todos los jueves a las 9:30 de la mañana, con repetición a las 9:30 de la noche, el Archivo General tiene su programa virtual. En ese programa hablamos sobre el AGN específicamente, qué hacemos, qué estamos adelantando, cómo lo hacemos y todas esas cosas. Entonces los invitamos a quien los sintonicen, por favor. Bien, creo que, sin más preámbulos, entonces el doctor Armando Martínez va a tener la jornada inaugural de esta cuarta versión de la Cátedra AGN. El doctor Martínez es historiador con doctorado en Historia del Colegio de México y con postdoctorado de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. La charla del doctor Martínez será en esta ocasión Historia del Consejo de Estado en Colombia. Queremos solicitarles también las preguntas al final de la charla, necesitamos que las hagan a micrófono, porque estamos a través de redes, por el Facebook Live, y estamos grabando el evento en video. Entonces, para que la pregunta quede registrada, toca hacerla en micrófono. Entonces, hasta que llegue el micrófono, para que puedan formular sus preguntas. Entonces, con ustedes, el doctor Martínez.
Muy buenos días. Esta versión de la cátedra se va a dedicar a historia de las instituciones. Por eso la charla de hoy versa sobre una institución que el 30 de octubre del año pasado cumplió 2 siglos de existencia. Hubo un programa de festejos del Consejo de Estado y es una de las instituciones más antiguas del país, pero menos investigada. Por eso, esta charla se dedica a la institución del Consejo de Estado, que es una institución bicentenaria. La historia se hace con documentos. Y el AGN tiene el privilegio de custodiar los documentos más antiguos del Consejo de Estado que existió durante el siglo XIX. No solamente está en el fondo que se llama Consejo de Estado, que es uno de los fondos de la sección República, sino hay otros libros que estaban perdidos en otro fondo que se llama hoy en día Decretos Manuscritos y Leyes Originales de la República. En ese fondo, Decretos Manuscritos y Leyes Originales, está el primer tomo de la segunda época del Consejo de Estado que se inicia en 1828. ¿Qué es este libro? Que lo pueden encontrar como número 63 del fondo que les he mencionado. Están todas las actas del Consejo de Estado del año 28. La historia se hace con fuentes. Así que vamos a mirar qué nos dicen las fuentes sobre el Consejo de Estado. Para que haya Consejo de Estado, tiene que existir previamente un Estado. Si a ustedes les enseñan que aquí hubo una colonia, pues una colonia no tiene por qué tener Consejo de Estado. Si aquí hay un Estado, un Consejo de Estado es porque hay un Estado. Cuando se enseña la historia del Consejo de Estado en Colombia, se remite a los antecedentes más inmediatos, que son 2. La Carta Constitucional de la Nación Española, aprobada en Cádiz en el año de 1812, que introdujo para la nación española, en el capítulo 7 del título 4, la institución del Consejo de Estado de la nación española, del Estado de la nación española, que ya era monárquico constitucional. Por lo tanto, es una institución gaditana de 1812. Pero, como los profesores de las universidades privadas que enseñan derecho han estudiado en Francia, creen que es un invento francés y lo hacen retrotraer a los tiempos del rey Enrique III de Francia, que introdujo el Conseil d'État, y ese Consejo de Estado de origen monárquico absolutista fue renovado por Napoleón Bonaparte en 1799. Por lo tanto, se les enseña que la institución tiene origen francés, en la Carta Napoleónica y también en el Conseil d'État del rey Enrique III de Francia. Pero, como nosotros fuimos un virreinato de la monarquía castellana, tengo que decirles que el Consejo de Estado es una invención de la monarquía de Castilla y León del siglo XVI. Se considera que el Estado moderno nace en Castilla y León durante el siglo XVI y exactamente bajo el reinado de Carlos I de España, conocido como Carlos V del Imperio Austrohúngaro. Carlos I de España renuncia al Imperio Austrohúngaro en favor de su hermano Ferdinando, que él había heredado de su abuelo Maximiliano. Le deja el Sacro Imperio Germano-Románico a su hermano Ferdinand y él se queda con los dominios de Castilla, Filipinas y las Indias, es decir, el paquete grueso de la riqueza.
Con lo cual, las Indias, es decir, lo que hoy en día ustedes llaman América, que pendían de la corona de Castilla, tienen Consejo de Estado desde el reinado de Carlos I. Austria o Augsburgo. Y los historiadores del derecho español han hecho muchísimos artículos sobre el funcionamiento del Consejo de Estado desde el siglo XVI y sobre cómo funcionaban las consultas del Consejo de Estado en el siglo XVII y cómo se reformó el Consejo de Estado en el siglo XVIII. Por lo tanto, para nosotros que venimos de la tradición castellana, la institución del derecho de Estado hay que buscarla desde el siglo XVI, exactamente desde que hay Estado moderno en Castilla y León con Carlos I. Y si quieren leer toda la información y artículos, les recomiendo toda la obra de José Antonio Escudero, el gran historiador del derecho español, especialmente la colección que se compiló con el nombre de Administración y Estado en la España moderna. No hay que acudir a la tradición francesa para estudiar la institución del Consejo de Estado. Basta con la nuestra, la de Castilla y León y del Estado de Carlos I. Ahora vengamos a Colombia, que es el tema del día de hoy. Está absolutamente claro que quien introdujo en Colombia y Venezuela la institución es el general Simón Bolívar. Y lo hizo en dos ocasiones. En 1817 en Angostura, lo que nos permite celebrar 200 años, y en 1828 por segunda vez, cuando queda sin valor jurídico la primera Carta Constitucional de Colombia, de 1821. Vamos entonces al primer origen. En documentos. En el cuartel general de Angostura, que es una ciudad que está pasando el río Orinoco, cerca de su desembocadura, que era el refugio del ejército insurgente venezolano. Se dice que el general Piar Moreno, Don Pardo, tuvo la idea de crear una base liberada en Angostura. La idea fue de Piar, pero Bolívar estableció la base liberada en un sitio inaccesible para las tropas españolas, y en Angostura Bolívar crea por primera vez, el 30 de octubre de 1817, el Consejo de Estado. Pero parece muy extraño que el general Bolívar cree un Consejo de Estado en un sitio donde no había Estado republicano, dado que la mayor parte de las provincias de Venezuela seguían en manos del capitán general de la Capitanía General de Venezuela y en manos de todos los gobernadores fieles a Fernando VII. Por lo tanto, podemos decir que es un Consejo de Estado espurio. ¿Y por qué crea un Consejo de Estado en algo que todavía no es el Estado? Porque Venezuela no será liberado totalmente sino hasta la siguiente década. Veamos qué dice el documento. Simón Bolívar, firmándose en este momento jefe supremo de la República de Venezuela, República Aérea, porque aún no existe, y capitán general de sus ejércitos, título que no le corresponde porque ese lo hace el rey. Considerando que es imposible establecer por ahora un buen gobierno representativo, pues claro, si la mayor parte de las provincias están bajo el mando de Fernando VII. Y tampoco se puede establecer una constitución eminentemente liberal, a cuyo objeto se dirigen todos mis esfuerzos y los votos más ardientes de mi corazón, lo cual demuestra que sí era un republicano Bolívar. Mientras no se halle libre y tranquila la mayor parte del territorio de la República, especialmente Caracas, porque Caracas sigue siendo el fortín de los fieles a Fernando VII, pero deseando
que las providencias importantes, las leyes, reglamentos e instrucciones saludables que deben publicarse entre tanto para la administración y organización de las provincias que ya he liberado y que voy a liberar, necesito una asamblea que merezca la confianza pública y he decretado lo siguiente. Artículo 1. Tendrá el jefe supremo de la República, que es él, un consejo provisional de Estado. Así lo crea. Es un consejo provisional de Estado que residirá por ahora en Angostura, capital de la Guayana, y será integrado por el almirante, que es Luis Brión, un armador de la isla de Curazao que con su propio dinero armó su propia flota, el jefe del Estado Mayor General, el intendente general del Ejército, el comisario general del Ejército, el presidente y ministros de la Alta Corte de Justicia, el presidente y ministros del Tribunal de Bienes secuestrados a los españoles, los secretarios del despacho y los empleados siguientes de esta provincia mientras resida en su capital. Este consejo se dividirá en 3 secciones: Estado y Hacienda, Marina y Guerra, Interior y Justicia. Muy bien, es un Consejo de Estado provisional y yo diría espurio para una sola provincia que ha sido liberado, que es la provincia de La Guayana, y para la isla de Margarita. Todo lo demás sigue en manos del dominio monárquico. Pero él necesita un Consejo de Estado porque ya se siente jefe de Estado. No crean que eso es tan loco. Tuvimos una guerrilla en Colombia que ya no existe, que en un momento se declaró en las montañas de Colombia Estado. Eso es normal en las insurrecciones. Pero la pregunta es, ¿qué funciones originales tenía el Consejo de Estado de la Guayana? Él lo dice cuando lo instala en Angostura el 10 de noviembre de 1817. Los reúne, les toma el juramento y les da el siguiente discurso, encabezado por la siguiente expresión: señores del Consejo de Estado. Solamente le voy a leer los párrafos que nos habla de las funciones. La creación del Consejo de Estado va a llenar las augustas funciones del poder legislativo. Esto siempre estará en la cabeza del libertador Bolívar. El Consejo de Estado existe allí donde no puede reunirse ni funcionar el Congreso, el poder legislativo. Por lo tanto, no tiene simples funciones consultivas, como hoy en día lo percibimos, sino es el reemplazo de la legislatura allí donde la legislatura no existe o no se puede reunir, como es en el caso de Angostura de este año. Y él precisa, estas augustas funciones del Poder Legislativo las va a ejercer el Consejo de Estado, no en toda la latitud que corresponde a la soberanía de este cuerpo, porque sería incompatible con la extensión y vigor que ha recibido el Poder Ejecutivo, que está en guerra, no solo para libertar el territorio y pacificarlo, sino para crear el cuerpo entero de la República, obra que requiere medios proporcionados a su magnitud y cuantas fuerzas pueda residir en el gobierno más concentrado. Y agrega, el Consejo de Estado, como se puede ver por su creación, está destinado a suplir en parte las funciones del cuerpo legislativo. Es quien suple al legislativo, pero además tiene las otras funciones normales de un Consejo de Estado desde su origen en Carlos I, que es un cuerpo consultivo del jefe del Estado o presidente del Poder Ejecutivo. Como tal, a este Consejo de Estado le corresponde la iniciativa de las leyes, reglamentos e instituciones que en su sabiduría juzguen necesarios a la salud de la República. Y aquí viene la segunda función. El Consejo de Estado será consultado por el Poder Ejecutivo antes de poner en ejecución las leyes, los reglamentos o las instituciones que el gobierno decrete.
En todos los casos difíciles, el dictamen del Consejo de Estado será oído y sus avisos tendrán la más grande influencia en las deliberaciones del Jefe Supremo. Y finaliza su discurso con las siguientes palabras: señores del Consejo de Estado, la instalación de un cuerpo tan respetable y digno de la confianza del pueblo es una época fausta para la nación. El gobierno, que en medio de tantas catástrofes y aislado entre tantos escollos, no contaba antes con ningún apoyo, ahora tendrá por guía una congregación de ilustres militares, magistrados, jueces y administradores, y se hallarán lo futuro protegido, no solamente por una fuerza militar efectiva, sino sostenido de la primera de todas las fuerzas, que es la opinión pública y sus representantes. La consideración popular que sabrá inspirar el Consejo de Estado será el más firme escudo del gobierno. Señores, el Consejo de Estado nace como Consejo de Estado de una república de Venezuela que aún no existe, que está no en las altas montañas de Colombia, como se dijo siglos después, sino en los llanos del Orinoco, en una provincia que ha sido liberada por las armas de ese ejército insurgente. Y tiene dos funciones: la función consultiva del presidente de una república que aún se está creando, y la función de suplir al poder legislativo haciendo leyes y decretos, pero además consultivo el Ejecutivo. Ese es el sentido original del Consejo de Estado. Ahora, si lo comparamos con el Consejo de Estado que viene en la tradición castellana desde el siglo XVI, creado por Carlos I, hay varias diferencias. El Consejo de Estado monárquico del siglo XVI es consultivo y ad honorem, y nunca tendría funciones legislativas. El régimen monárquico, porque desde Carlos I ya podemos hablar del Estado moderno en la península ibérica, en ese régimen monárquico, durante los Austrias, es decir, hasta finalizar el siglo XVII, el régimen es polisinodal. Se gobierna y legisla desde los consejos. Y son muchos consejos. Primero, el Consejo de Castilla, que es quien da la legislación para Castilla. El segundo, el Real y Supremo Consejo de las Indias, que da todas las disposiciones legales y órdenes y nombramientos para las Indias y Filipinas. Está el Consejo de las Órdenes. Como unos 9 consejos son los que manejan realmente la vida durante los Austrias, es decir, el Estado. Los consejos temáticos o territoriales son los que llevan el gobierno bajo la monarquía y los que hacen la legislación, porque aún no hay separación de poderes. Y en medio de todo ese régimen polisinodal existe uno que es el Consejo de Estado, cuya función es estrictamente consultiva del monarca, sin capacidad de suplir a los legisladores que están en los consejos. A partir de 1701, el linaje monárquico cambia en la península, porque llega Felipe V de Anjou, nieto del emperador francés, y Felipe V de Castilla, León y las Indias, que Dios guarde, genera la nueva familia monárquica que son los Borbones, que llegan hasta el día de hoy en la península y hacen un afrancesamiento de todas las instituciones, porque finalmente son Borbones que vienen de los mismos Borbones franceses. Y en el siglo XVIII hay modificaciones del Consejo de Estado para adaptarla a la modernización de instituciones que traen los Borbones de Francia a España. Y se debilita el régimen polisinodal y se fortalecen las secretarías de Estado. Y se le quitan funciones a los consejos, haciendo que todo curse por la vía reservada, que es la vía de los consejos de Estado. Por lo tanto,
quienes van a gobernar efectivamente durante el siglo XVIII son los ministros de Estado, y por supuesto el Consejo de Estado es fortalecido porque se fortalece la administración central en desmedro de la territorial. Y durante los Borbones, los secretarios de Estado son el verdadero poder, a tal punto que en España no se habla de despotismo monárquico, sino de despotismo ministerial, porque es el primer ministro, el secretario de Estado, también llamado el valido, quien realmente gobierna, dado que el rey está cazando y pasándola muy bueno. Quien gobierna realmente es el Consejo de Ministros. Pero a pesar de esa modificación de los Borbones, el Consejo de Estado es fortalecido, pero como órgano consultivo, porque ahora la legislación la llevan las Secretarías de Estado. Esas tradiciones las tenía que conocer Bolívar, porque Bolívar, en buena medida, es un neoborbónico que hizo las tareas en la República de Colombia que no pudieron hacer los Borbones. Mis paisanos, los comuneros, en una revuelta de 1781, impidieron la aplicación del régimen de las intendencias departamentales. Y tuvo que salir corriendo el virrey regente Flores y el regente visitador que vino a poner las intendencias. Aquí no se pueden hacer, por culpa de los socorranos malditos. Pero a pesar de que no se pudieron hacer la Secretaría, el régimen de intendencias, Bolívar sí metió las intendencias en Colombia. Chupen. Y nos metió el régimen borbónico durante la República de Colombia, una nación dividida en departamentos y cada departamento un intendente que concentraba las funciones militares y de hacienda, e inclusive las judiciales, contrariando el espíritu republicano de la división de poderes. Muy bien. Este Consejo de Estado funciona durante los años 1817, 18 y 19. En el año 19, como ustedes saben, porque el año entrante lo vamos a conmemorar con muchas fiestas de bicentenario, Bolívar obtiene un triunfo sorpresivo en medio de la niebla del campo de Boyacá. Y gracias a esa victoria del campo de Boyacá, él regresa corriendo a Angostura y convence a los legisladores de Venezuela, reunidos en Venezuela, que abandonen el proyecto de una nación venezolana y marchen hacia una república más grande, que se va a llamar, en la Villa Rosario de Cúcuta, la República de Colombia. Mal llamada por los historiadores de Gran Colombia, porque eso nunca existió en ningún papel. Pero lo curioso es que los legisladores granadinos y venezolanos reunidos en la sacristía del templo de la Villa del Rosario de Cúcuta, ninguno propuso mantener la institución del Consejo de Estado en la primera Constitución colombiana, con lo cual en Colombia al nacer no hay Consejo de Estado. Ellos prefirieron un sistema de 5 secretarios de Estado muy poderosos, que fueron llamados desde 1821, Interior, que fue José Manuel Restrepo, Relaciones Exteriores, que siempre fueron generales venezolanos, Hacienda, que fue un cartagenero, Guerra y Marina. Con esos 5 secretarios de Estado muy poderosos empieza su vida republicana, la República de Colombia. Pero el presidente y el vicepresidente no contaron con Consejo de Estado como ente consultivo y menos legislativo, porque la división de poderes obliga a crear un Congreso bicameral que hace la tarea legislativa. Pero ya ustedes saben que durante la primera administración del Poder Ejecutivo, que va de 1821 a 1825, el señor presidente nunca estuvo en el territorio de la República. Estuvo en Sudamérica. Con lo cual, el gobierno real lo llevó el vicepresidente, que es natural de la Villa del Rosario de Cúcuta. Y el vicepresidente funcionó con un consejo de gobierno, no con un consejo de Estado.
El Consejo de Gobierno se reunía 2 veces al día. El vicepresidente, que es un abogado, un abogado de los colegios mayores de Santa Fe, tenía en su escritorio todos los días la Constitución colombiana. Y lo reunía en la mañana, cada hora, cada secretario, asunto por asunto. Se iban a almorzar y luego, en la tarde, vertían en proyectos de ley o decretos, lo acordaban en la mañana, y en la noche lo iban a reunir y revisaban la tarea. Esto sucedió durante 5 años, hasta el año 25, con lo cual lo que vamos a tener en Colombia es un consejo de gobierno que en la vida real es un consejo de ministros, que es otra institución muy fuerte en Colombia hasta el día de hoy, con lo cual podemos decir que este país lo que hemos tenido es un despotismo ministerial, no un despotismo presidencial. Muy bien, vamos entonces a corrernos hacia la segunda creación del Consejo de Estado en 1828. ¿Por qué en 1828 se vuelve a crear un Consejo de Estado? Por la misma razón que tenía Bolívar en Angostura, porque no había poder legislativo. La Constitución de Cúcuta, de la Villa del Rosario de Cúcuta, para no confundir municipios, dictaminó que antes de 10 años no se podía reformar esa carta. Pero el movimiento de la Cociata en Venezuela de 1826 hizo que muchos pensaran que la manera de arreglar el problema creado por la Cociata era reformar la Constitución. Pero había que esperar hasta 1831. Los leguleyos le dieron la vuelta a la Constitución y lograron una interpretación que permitió convocar a otro Congreso Constituyente en Ocaña, en 1828, dándole la vuelta interpretativa a lo que no se podía hacer, y de eso es cómplice y culpable el vicepresidente Francisco de Paula Santander. Para algo sabía bastante de leyes, para torcer las interpretaciones. Y nos vamos a Ocaña en el año 28, a una convención que no debió haber sido convocada porque violaba una ley que era claro, antes de 10 años esto no se reforma. Tenían tantas esperanzas en el evento de Ocaña que lo bautizaron la Gran Convención de Ocaña y se convirtió en el gran desastre. Por eso yo nunca voy a conmemoraciones del Congreso de Ocaña, qué vergüenza. ¿Qué sucedió en Ocaña? Los legisladores se dividieron en 2 bandos. Los que tenían la idea de una carta que fortaleciera el poder del Ejecutivo y los más liberales que preferían una carta que fortaleciera al Legislativo y le quitara atribuciones al presidente libertador. Es decir, los que le temían a los excesos del presidente libertador y los que decían que la única manera de salvar a Colombia en esa magnitud tan grande que iba desde el límite con el Ecuador hasta los límites con Costa Rica era fortaleciendo al Ejecutivo. No hubo acuerdo. En la noche se reunían los compromisarios y no pudieron llegar a ningún acuerdo, con lo cual la bancada afecta al libertador aplicó una táctica común en nuestros días. Se fueron al pueblo de la Cruz y no hubo quórum. Es decir, acabaron con el quórum. En esas circunstancias, la Convención Salvadora se disuelve. Y al disolverse se creó un problema político mayúsculo. No salió de Ocaña una nueva carta constitucional, pero por haber hecho esa convención quedó sin vigor y fuerza la primera constitución colombiana de la Villa del Rosario de 1821. Al no haber constitución, al no haberse convocado el Congreso de 1828, porque ¿para qué lo convocaban si estábamos en convención constituyente?
solamente tuvimos 5 congresos colombianos constitucionales, 23, 24, 25, 26, 27. En 1828 no hubo congreso. Y después de lo que pasó en Ocaña, ¿cuál congreso? Entonces Bolívar acude al expediente que ya conocía y vuelve a crear el Consejo de Estado, después de que fracasa Ocaña. Y lo va a crear con las mismas condiciones, para que supla al legislativo que ya no existe. Y para que además haga las funciones consultivas. Entonces, el decreto orgánico que debe servir de ley constitucional del Estado hasta 1830, que fue aprobado por Bolívar el 27 de agosto de 1828, y fíjense en las fechas, 27 de agosto de 1828, y acuérdense qué va a pasar al mes siguiente, la conspiración septembrina. Falta un mes para la conspiración septembrina, que va a cambiar la vida política. Él dice, considerando que la convención reunida en Ocaña no sacó nada, decreto, hasta 1830, donde va a haber otra convención constituyente, como la hubo en efecto, este decreto orgánico que va a reemplazar a la ley constitucional tendrá por el título tercero un Consejo de Estado. El Consejo de Estado se va a componer del presidente del Consejo de Ministros, de todos los ministros, secretarios de Estado, pero le van a agregar un consejero por cada uno de los actuales departamentos de la República. En ese momento el territorio nacional, que iba desde el límite con el Perú hasta el límite con Costa Rica, se había dividido en 12 departamentos, siguiendo el modelo francés borbónico o el borbónico castellano. ¿Quién manda en los departamentos, que son 12? Un intendente, institución borbónica, afrancesada, introducida por la Constitución del 21 y ejercida por militares venezolanos. Entonces, el Consejo de Estado, ¿quiénes son? 12 representantes de 12 departamentos y los ministros. Cuando el Libertador no presida el Consejo de Estado, lo hará el presidente del Consejo de Ministros. Ahora, ¿cuáles son las funciones dadas por el artículo 10? Primero, preparar todos los decretos y reglamentos que haya de expedir el jefe del Estado, ya sea tomando la iniciativa o a propuesta de los ministros respectivos. Segundo, dar su dictamen al gobierno en los casos de declaración de guerra, preliminares de paz, ratificación de tratados con otras naciones, es decir, lo que luego va a ser el Congreso, que es el único que puede dar aprobación para una declaración de guerra. Y tercero, informar sobre las personas de actitud y mérito para las prefecturas y gobiernos de las provincias, para quienes podrían ser jueces de la alta corte, para quienes podrían ser los miembros de las cortes de apelación, para todos los tribunales y juzgados, para quien puede ser arzobispo, obispo, dignidad, canónigo, raciones y medias raciones de las iglesias metropolitanas y catedrales, y quien puede ser jefe de las oficinas superiores y principales de Hacienda. Es decir, es un cogobierno, porque escogen quién van a ser los altos funcionarios del Estado, preparan todos los proyectos de decreto de reglamentación. Es más que un Congreso, porque está cogobernando con el presidente Libertador. Y esto se convirtió, este Consejo de Estado que empezó a funcionar en 1828, vamos a ver qué ocurrió con él. El 29 de agosto de 1828, el general Simón Bolívar instala este nuevo Consejo de Estado en Bogotá y lo instala con los que ya viven en Bogotá, mientras llegan los que van a venir de 12 departamentos. Y son los señores José María del Castillo Urrada, que es el secretario de Hacienda, quien lo preside,
los ministros José Manuel Restrepo, que había sido el ministro del Interior toda la vida, Rafael Urdaneta, el maracucho, que será secretario de Guerra y Marina y luego será quien dé el golpe de Estado, Nicolás Manuel Tanco, que en este momento es Hacienda, y Estanislao Vergara, el santafereño de Relaciones Exteriores, que es quien va a negociar con los enviados de Francia la posibilidad de crear un régimen monárquico con príncipe europeo, y quien le va a dar a Bolívar la sospecha de que él estaba tramando un régimen monárquico al final de su vida, cosa que yo personalmente no creo por respeto al Libertador. Además, hace parte del Consejo de Estado don Fernando Caicedo y Flores, arzobispo de Bogotá, José Rafael Revenga, Francisco Cuevas, que son ministros de la Alta Corte de Justicia, Joaquín Mosquera, Jerónimo Torres, director de la Casa de Moneda, Martín Icaza. Su Excelencia el Libertador pronuncia allí un breve discurso, manifestando la absoluta confianza que ha puesto en las luces, la experiencia y la probidad de los miembros del Consejo de Estado, cuya función es regenerar a Colombia, porque en ese momento está muerta, herida de muerte. Después de lo que pasó en Ocaña, Colombia quedó herida de muerte. Dice que hay que regenerarla y necesita rodearse de personas que merezcan la confianza pública y que mediten las reformas más urgentes para mejorar la administración en todos sus ramos y para que él las pueda consultar, porque los pueblos se hallan en estado de expectación pidiendo mejoras y reformas. Enseguida le manifestó al Consejo que había dos medidas urgentes sobre las cuales deseaba que se ocuparan el día. Primera, un proyecto de decreto que presentaría el secretario de Guerra para reformar el sistema de leyes militares acordado por el Cuerpo Legislativo de la República, que ya no existe. Y segundo, declarar vigente la ordenanza española de ejército, que se va a mantener mucho tiempo después. Y también le pide que miren lo que el secretario de Hacienda les va a presentar para restablecer los antiguos privilegios de los indígenas, exigiéndole solamente una moderada contribución personal que es necesaria para llenar las cargas del Estado, especialmente en los 3 departamentos del sur. Viene el reglamento donde simplemente se ordena todo y empieza a funcionar este Consejo de Estado. Este Consejo de Estado es muy interesante. ¿Por qué? Porque van a venir los hombres de luces más importantes de la República que aprenden a cogobernar con Bolívar, porque esto es un cogobierno entre el Consejo de Estado y el presidente. Pero como aprendieron a cogobernar también, van a ser aquellos señores que van a cranear la disolución de la República de Colombia. Este Consejo de Estado va a ser tóxico, porque preparó los estadistas que despedazaron a Colombia. A este pedido corresponde este libro, y aquí en este libro están las actas desde que se abrió el 29 de agosto de 1828, la instalación de cada uno y las primeras tareas que este Consejo tuvo que resolver. Ya Bolívar les puso las primeras tareas. Y otra tarea que se discute es qué hacer con el vicepresidente antiguo Santander que ha renunciado y que fue el líder de la oposición en Ocaña. Bolívar en su prudencia dijo: quiero consultarles la posibilidad de enviar al general al general Francisco de Paula Santander como ministro plenipotenciario ante el gobierno de los Estados Unidos. Saquémoslo del país. El Consejo de Estado aprobó la proposición. Saquemos a Santander del país para los Estados Unidos para que no friegue aquí al mando de toda esta camada de oposición. 3 días después de haber aprobado esto, y antes de que él hiciera maletas, se produjo la conspiración septembrina. Él no estuvo ahí,
pero le echaron la culpa. Y pasó de ser el ministro plenipotenciario de los Estados Unidos en reo de lesa majestad y en tribunal militar encabezado por Rafael Urdaneta fue sentenciado a muerte, como sentenciaron a muerte a todos los jóvenes díscolos que entraron a balazos al Palacio San Carlos. Como Dios es grande, algunas mujeres santafereñas muy hermosas convencieron al Libertador que eso era un error político matar al vicepresidente y le conmutó la pena por destierro, con lo cual se aprovechó para dar un paseo muy hermoso por Europa y los Estados Unidos. Pero le salvaron la vida. Muy bien. Si uno mira los nombres de los consejeros de Estado, va uno entendiendo qué va a ocurrir en el año 30. En el año 30, el Consejo de Estado está cogobernando con ministros de Estado de una gran calidad. Entonces, en el año 30 se cumple lo preceptuado y se convoca a la Convención Constituyente del año 30, que se considera que fue el Congreso admirable por la calidad intelectual y moral de quienes lo integraron. Ese sí es el Congreso admirable. Y saca una segunda Carta de Colombia, que es la Carta Constitucional de 1830, que es una carta admirable. Y si uno mira la nómina de los congresistas del Congreso Constituyente, es la mejor gente de Colombia. No puede haber nadie mejor que ellos. La Carta de 1830 confirma la existencia del Consejo de Estado, ahora con rango constitucional. La Constitución de 1830 fue sancionada el 5 de mayo de 1830 en el nombre de Dios, Supremo Legislador del Universo, y en la sección tercera crea el Consejo de Estado, ahora con rango constitucional, cosa que no había tenido antes. Y se dice, para auxiliar al Poder Ejecutivo con sus luces en los diversos ramos de la administración pública, habrá un Consejo de Estado compuesto de el vicepresidente de la República, quien lo preside, los ministros secretarios del despacho, el Procurador General de la Nación y los 12 consejeros que se deben elegir por cada uno de los 12 departamentos. Corresponde al Consejo de Estado dar su dictamen para la sanción de las leyes y en todos los negocios graves y medidas generales de la administración pública, y en todos los casos que lo exija el jefe del Poder Ejecutivo. O sea, una ley no se sanciona sin dictamen del Consejo de Estado, con lo cual siguen cogobernando. Preparar, discutir y formar proyectos de ley que hayan de presentarse al Congreso en nombre del jefe del Ejecutivo. O sea, están preparando la legislación. Hacer las consultas en los casos que se le atribuyen por el artículo 85 e informar sobre la actitud, medio y circunstancia. Este Consejo de Estado tan fortalecido se va a instalar el 9 de junio de 1830. Y estos hombres que son los hombres políticamente más importantes y más ilustrados de los 12 departamentos, aprendieron a cogobernar Colombia desde el año 28. Con lo cual, en el año 30, se van a convertir en los consejeros intelectuales de los militares que tomaron la decisión de despedazar a Colombia, que se llamaron José Antonio Páez, que tuvo como asesores a ilustres consejeros de Estado, y al jovencito general Juan José Flores, quien se convierte en primer presidente del Ecuador antes de los 30 años, gracias a que fue asesorado por José Félix Valdivieso y José Martín de Icaza, que fueron consejeros de Estado. O sea, el Consejo de Estado preparó los hombres para despedazar a Colombia. Y
se convirtieron en los primeros ministros del interior, tanto del Ecuador como de Venezuela. Escuela de estadistas, pero para despedazar a Colombia. ¿Por qué? Porque le dieron todas las funciones. Era un cogobierno y además consejero. ¿Por qué? Porque Bolívar ya estaba perdido y necesitaba un consejo de Estado de esas luces. Unos meses después de que se aprueba la Constitución de Colombia, del año 30, ya ustedes saben el desastre. Asesinato de Bolívar, de Sucre, por los pastusos, que no se hagan, que fueron ellos. Así le echen la culpa a otros. Y separación de Venezuela y separación del Ecuador. Con lo cual, lo que quedó en Bogotá son los restos de Colombia. Así se llamaron, los restos de Colombia. A ver cómo se organizan. Muy bien. Y aquí viene un problema político inmediato con el Consejo de Estado. Los constituyentes de 1830 le aceptaron al fin la renuncia al libertador presidente y escogieron dos extraordinarios hombres para ser presidente y vicepresidente. Joaquín Mosquera y Domingo Caicedo. Ambos granadinos de nacimiento. Con lo cual parece el fin del dominio venezolano en este territorio. Pero ocurre un golpe de Estado dado por el general Rafael Urdaneta y sostenido por el batallón Callao, que pone fin a la administración constitucional de Mosquera y Caicedo, y con eso terminan las sesiones del Consejo de Estado Constitucional que fueron instalados el 9 de junio de 1830. ¿Y qué hace el dictador Rafael Urdaneta? Hace una reorganización administrativa y se da un nuevo Consejo de Estado con 9 consejeros, escogidos a dedo por el general Urdaneta. Pasa a ser un cuerpo de bolsillo del presidente inconstitucional. Con lo cual, la Nueva Granada queda en manos del batallón Callao de venezolanos, del Consejo de Estado escogidos a dedo y de un presidente de facto natural de Maracaibo. Quedamos lindos a partir de esto, 30 y 31. Muy bien, Dios es grande y cuida a sus granadinos. Y los ejércitos del sur, de Popayán, al mando de los generales José Hilario López, José Mario Bando, un general llanero, Juan Nepomuceno Moreno, y un general cartagenero, Gutiérrez, se confabulan y le ponen fin al batallón Callao, al régimen de Urdaneta, y hacen una formación de 6.000 hombres en la plaza hoy llamada de Bolívar, y le ordenan al vicepresidente Caicedo que convoque la convención constituyente, con lo cual nace, con los restos de Colombia en 1832, el nuevo Estado de la Nueva Granada, que es el origen de nuestro actual territorio nacional. 2 años después de que se ha ido Venezuela y el Ecuador. Y aquí viene ahora la historia del Consejo de Estado, ya no colombiano, porque ya Colombia no existe. Colombia muere en el 30. Ahora nace el Estado de la Nueva Granada. Pues resulta que los constituyentes de la Nueva Granada, final del 31-32, deciden mantener la existencia del Consejo de Estado. Ahora ya hablamos de un Consejo de Estado granadino. Y veamos ahora cómo lo rediseñaron en la Constitución de la Nueva Granada de 1832. La sección 5ª de la primera Constitución de la Nueva Granada, ya no de la de Colombia, dice que en la Nueva Granada habrá un Consejo de Estado compuesto de 7 consejeros
pero ahora nombrados por el Congreso de la República y a pluralidad absoluta de votos. Los 7 consejeros tienen las siguientes funciones desde 1832, que son muy importantes para lo que va a ocurrir con el futuro de esta institución. La primera, dar su dictamen para la sanción de las leyes. Es el cuerpo revisor del presidente antes de que sancione una ley. Y en todos los negocios graves y generales de la administración pública. Segundo, preparar, discutir y formar los proyectos de ley y los códigos de legislación que hayan de presentarse al Congreso. Y la tercera, quiero que se fijen muy bien en lo que dice, porque esto sí es una novedad granadina, que va a ser la causa de su destrucción. Consultar, dar su dictamen, prestar o no su consentimiento en los casos que designa esta Constitución en el artículo 108. El artículo 108 de la Carta Granadina decía: en caso de grave peligro por causa de conmoción interior o de ataque exterior que amenace la seguridad pública de la República, el Poder Ejecutivo acude ante el Consejo de Estado para solicitar facultades extraordinarias para llamar al servicio a la Guardia Nacional, negociar o exigir empréstito forzoso y anticipos de rentas nacionales y para arrestar a quienes atentaran contra la seguridad nacional. Es decir, las facultades extraordinarias que el Poder Ejecutivo necesita en caso de guerra, revolución o conmoción, se las tiene que dar por Constitución el Congreso. Pero si el Congreso no existe o no está reunido, se las tiene que dar el Consejo de Estado. Este artículo, ítem tercero, el artículo 128, es la clave para lo que va a ocurrir. También tuvo funciones presentar a la Cámara de Representantes una terna para ministros de la Corte Suprema de Justicia, y esto se aprueba el 29 de febrero de 1832, que es la fecha de la Constitución nueva. Este nuevo Consejo de Estado granadino se instala el 2 de abril de 1832. Y los consejeros, primeros que son posesionados, de los 7, son personas de alto rango, grandes abogados, que son Vicente Azuero, Miguel Uribe Restrepo, José Vallarino, que es panameño, y el famoso Alejandro Osorio. Gracias. El vicepresidente del Estado les toma el juramento constitucional y empiezan a funcionar. Muy bien, este es el nuevo Consejo de Estado granadino, por lo tanto es sancionado la nueva Constitución granadina y sigue funcionando ahora con esta modificación de sus funciones. Pero, siguiendo adelante con la historia, vamos a llegar a 1840-41. Desde 1837 hasta el 41, el presidente de la República fue un gran jurista, que luego sería presidente de la Corte Suprema de Justicia, que se llama José Ignacio de Márquez, natural de Ramiriquí, que en su figura de bronce soportó 2 ataques al Palacio de Justicia. Sobrevivió al primero, al segundo no. Durante el Bogotazo, que fue quemado el Palacio de Justicia, su estatua de bronce sobrevivió al fuego. Durante la toma que hizo el M-19 al segundo Palacio de Justicia, el tanque que ustedes ven en las noticias de un disparo le quitó la cabeza y ya no pudo sobrevivir más su estatua. Hoy en día está en el Museo Nacional, lo llaman el descabezado. José Ignacio de Márquez es el presidente del 37 al 41 y ocurre
un levantamiento de caudillos supremos de las provincias, de alto rango, sobre todo en las provincias del sur, donde los encabezaba el general José María Obando, en la provincia de Vélez, en el Socorro. Y el presidente en el año de 1840 llegó a sentir que podían tomar Bogotá y lo podían agarrar en Palacio Nariño, con lo cual abandona la capital y se pone en marcha hacia el sur, no huyendo, sino porque un presidente no se debe dejar agarrar de insurgentes. El presidente le tiene que pedir al Congreso facultades extraordinarias de la Constitución para solicitar empréstitos forzosos y para llamar a una leva general para aumentar el tamaño de las fuerzas militares. El Congreso no está reunido. ¿A quién le corresponde dar la licencia al presidente para estas facultades extraordinarias que lo empoderen? Al Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado, en su sabiduría, no le quiso dar al presidente las facultades extraordinarias, con lo cual le tocó huir de Bogotá. Eso hizo el Consejo de Estado en el 40 y 41. El Consejo de Estado le quitó al presidente la posibilidad de defender el Poder Ejecutivo en caso de una inmensa conmoción nacional que se llama la Guerra Civil del 40-41. Y tiene que irse de Bogotá. Nuevamente, Dios es grande y cuida a los granadinos. Su yerno, casado con Amalia Mosquera, su yerno no, él estaba casado con la hija del general Tomás Cipriano de Mosquera. Y entonces, en familia dijeron, hay que ayudar a Márquez porque no puede caer. Y todos los generales ponen como jefe de la defensa del Estado al general Pedro Alcántara Herrán, casado con Amalia Mosquera. Por lo tanto, el yernito del general Mosquera. El general Herrán, bogotano, salva al Poder Ejecutivo de la rebelión, gana todas las guerras y se convertirá en el siguiente presidente, del 41 al 45, y luego será sucedido por su suegro, Mosquera. Pero entonces, cuando se acaba la rebelión y ya empieza a gobernar Alcántara Herrán, escoge como secretario de Interior y Relaciones Exteriores a un estadista muy importante, que algunos piensan que es antioqueño, porque se llamaba Mariano Espina Rodríguez, pero realmente él ha nacido en la población de Huasca, Cundinamarca. Y los hombres del año 41-42 dicen, hay que reformar la Constitución, porque el Ejecutivo quedó muy débil. Entonces abre una consulta constitucional donde participaron 62 juristas y eclesiásticos, opinando que había que reformar la Constitución. Y buena parte de los que responden a la consulta constitucional dicen, hay que acabar con ese maldito Consejo de Estado para cobrarle lo que hizo. Y esa opinión se impone en los constituyentes de 1843 y la Constitución de 1843 elimina el Consejo de Estado para cobrarle la cuenta que estaba pendiente. Y lo eliminan con el argumento de que no le presta ningún servicio al Ejecutivo. O sea, ¿cómo un Consejo de Estado no defiende al Estado en el momento más crítico? No le presta ningún servicio al Estado. ¿Cuál Consejo de Estado? Si por el contrario le amarraron las manos en momento de una conmoción. Con lo cual, en estos libros, no en este sino en otro libro, tenemos la última acta que se dio en la sesión extraordinaria de la tarde del sábado del 30 de septiembre de 1843. Es decir, tan pronto se aprueba la Carta del 43.
Dio principio esta sesión extraordinaria a las 4 de la tarde con asistencia de los señores consejeros Antonio Malo, José Vallarino, Manuel Benito Rebollo, Francisco José Cuevas, y se aprobó el acta anterior. Enseguida pasó el Consejo a celebrar la sesión secreta y se dio una comunicación de la Secretaría de Interior en que se participa lo resuelto por el Poder Ejecutivo acerca de la entrega del archivo. Se acabó la institución, entreguen el archivo, sabían de archivística. Y entreguen todos los enseres, todos los muebles, las mesas. Y se dispuso, en conformidad de lo solicitado, entregar el archivo, entregar los muebles. Acto continuo se leyó una representación del secretario en el que solicita que el Consejo, antes de cerrar sus sesiones, dicte un acuerdo en que manifieste el modo como haya desempeñado su destino y la actitud que en tal desempeño, o sea, den una constancia de que fuimos buenos, de que cumplimos nuestra función constitucional. Y sometido a la consideración del Consejo, el señor Malo fijó la siguiente proposición. El señor José Belver ha desempeñado el destino de secretario del Consejo en todo el tiempo, con celo, probidad, inteligencia y exactitud, y ha desempeñado sus funciones a satisfacción del cuerpo y ha observado una conducta irreprensible. Se aprueba. Habiendo tomado inmediatamente la palabra el presidente Malo, leyó la siguiente proposición. Habiéndose suprimido el Consejo de Estado por la Constitución de la República reformada, que debe empezar a regir el día de mañana, el Consejo declara terminadas sus funciones, lo que se pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo. Aprobada. En tal estado, termina el Consejo de Estado. Gente, abogados bien formados, que hacen las cosas correctamente. Termina el Consejo, hacen una constancia de que el secretario hizo bien y entregan el archivo, y aquí está en la AGN, porque lo entregaron perfectamente organizado y encuadernado. Muy bien. Y no hubo Consejo de Estado más a partir de ese momento. Le cobraron la fechoría política de no haber apoyado al Ejecutivo. Cuando un Consejo de Estado se forma es para que apoye al Ejecutivo con sus luces, su ilustración, su poder. Pero cuando le amarran las manos, el Ejecutivo se la cobra. Es más, se lo cobraron los legisladores. Muy bien. ¿Por qué tenemos hoy en día Consejo de Estado? Porque pasó el tiempo y vinimos a tener otros constituyentes que son los del 1886. Entonces, habían pasado la Carta del 53, que tampoco tuvo, la del 58 tampoco tuvo, la de los Estados Unidos de Colombia tampoco tuvo Consejo de Estado, se funcionaba siempre con Consejo de Gobierno, Consejo de Ministros, pero los delegatarios de los 9 estados en el año de 1886 introdujeron el Consejo de Estado por el título 13º de la Carta, que tuvo una vigencia de más de 100 años. El artículo 36 de la Carta del 86 determina que el Consejo de Estado se compondrá de 7 individuos, que serán el vicepresidente, quien lo preside, y 6 vocales nombrados con arreglo a la Constitución. Los ministros del despacho tendrán voz, pero no voto en el Consejo. El cargo de consejero de Estado es incompatible con cualquier otro empleo efectivo. Durarán 4 años y renovarán por mitad cada 2. Y el artículo 51 nos dice las nuevas atribuciones del Consejo de Estado, que ahora sí se parece al que tenemos hoy en día. 1. Actuar como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos que determinen la Constitución y las leyes. Los dictámenes del Consejo de Estado no son obligatorios para el gobierno, excepto cuando vote una conmutación de pena de muerte. Segundo, debe preparar los proyectos de ley y códigos que deban presentarse a las cámaras y proponer las reformas que juzgue convenientes en todos los ramos. Tercero, debe decidir sin recurso ulterior las cuestiones contenciosas administrativas, si la ley estableciera esta jurisdicción. Ya deba conocer de ellas en primera y única instancia o en grado de apelación. En este caso, el Consejo de Estado tendrá una sección de lo contencioso administrativo con un fiscal, creados por la ley.
Cuarto, llevar un registro de los dictámenes y resoluciones y pasar copia al Congreso en los primeros 15 días de sesiones. Esto se dio en Bogotá el 4 de agosto de 1886 y es la carta que va a durar 100 años. Con lo cual, el presidente nombró el 28 de agosto de 1886 a los primeros consejeros de Estado que ahora sí tienen la figura de esa alta figura del jurista que ayuda al Poder Ejecutivo. ¿Quiénes son los primeros consejeros de Estado del 86? Miguel Antonio Caro. Póngame alguna tacha a este señor. Luis Carlos Rico. Bueno, y luego viene la instalación el 6 de diciembre, donde vienen los señores Juan Pablo Restrepo, Luis Carlos Rico, Ricardo Núñez, Demetrio Porres, y hacen el Consejo de Estado, y ahí empieza la marcha normal. Durante 100 años ese Consejo de Estado que dejó una honda huella que aún no ha sido estudiado en detalle todo lo que hizo durante más de 100 años el Consejo de Estado del 86. Señores, para no aburrirlos más, les quiero decir que gracias a la disolución de 1843, todo el archivo que viene de 1828 en estos tomos fueron entregados por el secretario y están todos aquí en dos fondos. Uno que se llama Consejo de Estado y otro que se llama Decretos Manuscritos de Libros Originales. El resto del archivo del Consejo de Estado está hasta el día de hoy, es decir, el que se creó después del 86, está en el propio Consejo de Estado. Este es un ejemplo de que las instituciones se hacen con documentos y afortunadamente la AGN conserva en su acervo buena parte de los documentos de las instituciones de la nación colombiana. Muchas gracias por su atención en esta primera sesión. Doctor Martínez, muchísimas gracias, muy amable. Abrimos la sesión de preguntas. Si alguien, por favor, quiere hacer una pregunta, levante la mano para llevar el micrófono. Muy claro el tema. La clase estaba clara. Eso no hay nada más que hacer. No sé si a través de redes hay alguien que esté preguntando. Nobody. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia a todos y cada uno. Recordarles, por favor, la próxima semana, inscríbanse a la siguiente ponencia, que será, el tema será, perdónenme, ya aquí lo busco, septiembre 14, ¿cierto? La siguiente es septiembre 14, sí, ¿no? Sí, jueves 7. Jueves 7. El Archivo General de la Nación y los orígenes clásicos de la institucionalidad republicana de Colombia. Entonces seguimos con un tema bastante interesante, entonces invitarlos por favor a que se inscriban, a que asistan, ya que hagan preguntas. Feliz almuerzo y feliz fin de semana, que estén muy bien.